nuestras oportunidades de hoy tenemos Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 €. Y en pescadería, langostino grande, crudo o cocido, kilo, 7,99 €. Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. La incesante subida de los precios del alquiler preocupa a miles de ciudadanos que se encuentran cada vez con más dificultades para poder acceder a una vivienda. El gobierno estudia ahora la posibilidad de limitar los pisos turísticos en aquellas zonas declaradas tensionadas, al entender que este tipo de negocio reduce la oferta para los habitantes habituales de esos lugares. Pero para tomar medidas así necesita también de la complicidad de otras administraciones. En A Coruña, por ejemplo, el ayuntamiento ha solicitado ser zona tensionada, pero se ha topado con una que no cree en esta figura y que no impulsa esta declaración. La solución será mejor o peor, pero si se rechaza, al menos habría que poner una alternativa encima de la mesa. Hoy por hoy en Las Rías. Marcos San Luis. Ahora vamos a ver cómo marchan las cosas por ahí fuera. En A Coruña comparece esta mañana a petición propia en el Pleno Municipal el primer teniente de alcaldesa José Manuel Ajetuñas, tras las denuncias de irregularidades en las obras de un inmueble suyo por parte de la oposición. Palacio Municipal de María Pita, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas, pues el Pleno ha aprobado hasta ahora la creación de una comisión de transparencia propuesta por el Partido Popular para fiscalizar la gestión del equipo de gobierno y de la alcaldesa y garantizar el acceso a los expedientes por parte de la oposición de forma más ágil y también con copias de expedientes si así lo solicitan. La iniciativa del Partido Popular ha contado con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego y ha sido votada en contra por el Partido Socialista. Han sido las primeras referencias en la sesión plenaria sobre las denuncias públicas de PP y BNG ante el expediente sobre las obras de un local propiedad del primer teniente de alcaldesa, José Manuel Aje, que según la oposición se hizo sin licencia. Según el Partido Popular, son los funcionarios los que señalan directamente al AGE. El bloque ha dicho que hay un déficit claro de transparencia y ha apoyado la moción del PP, no sin antes advertir al PP que también debe funcionar con transparencia allí donde gobierna. Y José Manuel Aje ha calificado las denuncias de la oposición como propias de una oposición destructiva y ahí ha dicho no van a encontrar al gobierno local. Así que bueno, estamos en un receso y después ya asistiremos a la comparecencia a petición propia del primer teniente de alcaldesa y responsable también del área de planificación urbana, José Manuel Ajetuñas. También la política municipal manda en la actualidad del día en Ferrol, con la polémica por la decisión del gobierno local de redactar solo en castellano sus contratos para licitación. Dice que el gallego no es lengua oficial en la Unión Europea. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Una instrucción del gobierno local anuncia que desde este mismo jueves se utilizará únicamente el castellano en los contratos a licitación desde el consistorio ferrolano. Se asegura desde el Ejecutivo Municipal que habrá una reducción de carácter inmediato de determinados trámites que se ven innecesarios desde el punto de vista administrativo. Y es que el Concello ferrolano indica que se tardaba más tiempo en elaborar ese tipo de documentación para subirla posteriormente a la plataforma de contratación del sector público al redactar tanto en gallego como en castellano. Alega incluso el gobierno local que la gallega no es una lengua oficial de la Unión Europea y que por tanto no es imprescindible. Y un asunto más, un informe de la Consellería de Medio Ambiente alerta de que el proyecto de remodelación del puerto de Corcubión podría causar daños irreversibles a los bancos marisqueros. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. ¿Qué tal, Marcos? Un informe publicado por la Consellería de Medio Ambiente contundente conclúe que, tal y como está o proxecto, afectaría significativamente a paisaxe, ao patrimonio subacuático e o conxunto histórico da vila. Ademais, indica que non queda acreditado o impacto sobre a saúde pública e que podería producir perda irreversible da productividade dos bancos marisqueiros. Con todo isto, entre outras afeccións, a Consellería de Medio Ambiente pecha a porta a tramitación do informe de impacto medioambiental pola vía abreviada, como pretendían Portos e a Confraría, e finalmente deberá tramitarse pola vía ordinaria. Desta maneira, volven retrasarse os prazos para un proxecto polo que mariñeiros e afeccionados da náutica recreativa de toda a comarca levan esperando máis de 30 anos.
Este sábado viaxamos coa Vivir las Rías a un dos acontecementos deportivos do ano na Costa da Morte. O Concello de Dumbría acolle o pre-europeo masculino de voleibol sub-18 e non queremos perder de falarlles deste evento internacional no que dous xogadores locais van ter a honra de representar a España. A Vivir las Rías. Maite González. En los últimos días estamos contando el inicio del proceso por parte del Ayuntamiento de A Coruña para recuperar la Casa Cornide, propiedad en estos momentos de la familia Francisco Franco. Se va a iniciar una vía administrativa que después tendría que terminar en los tribunales para que el Ayuntamiento coruñés pueda recuperar la propiedad de este palacete ubicado en la ciudad vieja de A Coruña. Dirige el informe que se ha elaborado para iniciar este proceso el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Carlos Emerich, con el que tenemos comunicación a esta hora de la mañana. Carlos Emerich, ¿qué tal? Bo día. Carlos Emerich, ¿qué tal? Bo día. Bueno, pues hemos perdido esa comunicación con Carlos Emerich. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto telefónico con el director de este informe encargado por el Ayuntamiento coruñés para la recuperación de la Casa Cornide. De lo que se trata en esta vía administrativa es de conseguir la nulidad de todos los acuerdos administrativos adoptados en su momento, tanto por el Estado como por el Ayuntamiento de A Coruña, para que finalmente este palacete de la ciudad vieja de A Coruña terminase en manos de la familia Franco, que es la familia que en estos momentos ostenta la propiedad de este inmueble. 12:33, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida recuperamos, o intentamos al menos recuperar esa comunicación con Carlos Emerich. 90 aniversario. Radio Coruña Cadena Ser. Jesús Martínez. Hola, soy Jesús Martínez de Besa. Entré a trabajar en Radio Coruña en el año 1965 y me jubilé en el 2007. Ya desde adolescentes, éramos 3 amigos y montábamos aparatos de galena. A partir de ahí fuimos estudiando más. En ese momento pedían un técnico en Radio Coruña, me presenté y me cogieron y yo encantado de la vida porque me gustó muchísimo ver cómo funcionaban las emisoras y el mantenimiento y me encantó. La directora era doña Rafaela Hervada. Solo había una emisora que era la onda media. Más tarde se crearon otras emisoras. El trabajar en la radio fue para mí un grato recuerdo de todos los compañeros y una satisfacción muy grande. Gracias a Radio Coruña. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Creo que ya podemos saludar a Carlos Emerich. Carlos, ¿qué tal? Bo día. Hola, bo día. Pues sí, agora temos esa comunicación. Dicíamos antes do que se trata, digamos, de anular todo o proceso administrativo aprobado no seu momento e que derivou en que finalmente a familia Franco fose a propietaria deste inmoble. Sí, iso é do que se trata, e a vista da iniciativa tomada polo Concello da Coruña parece que se comezaron xa a dar os primeiros pasos, non? Aí hai, en realidade, diríamos, 2 procedimentos administrativos. O primeiro de permuta, en virtude do cal o Concello da Coruña adquiriu a titularidade da Casa Cornide da Administración do Estado. Nos entendemos que esa permuta non se puido realizar nas condicións en que se realizou porque afectaba un ben que era de dominio público e que non fora como tal expresamente desafectado, pero tal vez en ese caso quen ten que revisar o procedimento e, por tanto, a permuta sería a propia Administración do Estado, e o que si lle compete directamente ao Concello da Coruña é anular a venda que se fixo a Pedro Barrié, que actuou como testaferro nesto e en tantas outras cousas da familia Franco, non? Entón, iso é o que si pode facer directamente o Concello da Coruña, iniciar o procedimento de revisión do oficio da venda da Casa Cornide a Pedro Barrié, que despois ya vendeu, máis ben ya doou a esposa do dictador, é dicir, o propio Franco, porque para iso estaban casados en gananciais,
por tanto, anulando esa venda, recuperar o Concello da Coruña a titularidade da Casa Cornide. Pero, digamos, a recuperación final da titularidade da casa ten que resolverse nos tribunais ou chegaría con estas anulacións, digamos, no ámbito administrativo? Non, chegaría con esas resolucións no ámbito administrativo. Que sucede? Que é un procedimento que ten as súas garantías. Quero dicir, non intervén só o Concello da Coruña. O Concello da Coruña ten que iniciar o procedimento, ten que, dar audiencia, obviamente, a parte afectada, neste caso a familia Franco, ten que elaborar unha proposta de resolución e enviar todo actuado, incluindo esa proposta, ao Consello Consultivo de Galicia, que ten que dictaminar favorablemente. E xa con ese ditame favorable do Consello Consultivo de Galicia, cando o Concello pode resolver anular, non, a venda da Casa Cornide, recuperar esa titularidade. Outra cousa é que, claro, a parte afectada, neste caso a familia Franco, pois é xa ela que vai aos tribunais impugnando a resolución municipal, a eventual resolución municipal, non? Pero iso é como funciona a administración sempre. Quero decir, a administración pública non lle pide permiso aos tribunais para facer algo. A administración pública actúa e son as persoas afectadas por esa actuación as que van aos tribunais para paralizar ou para anular esa actuación administrativa. Finalmente, polo tanto, se todo isto chega finalmente a esta resolución, o propietario de novo sería o Concello, non o Estado, sería o Concello. Bueno, se o que se anula é o proceso de venda, non? Sí, o titular sería o Concello. Se en paralelo o Estado anulase o proceso de permuta, non? Pois sería o Estado, nun caso como noutro, sen prexuízo das compensacións, non? A que houvese lugar, porque efectivamente no caso da permuta o Concello adquiriu a Casa Cornide cedéndolle, permutando, non, uns solares, uns terrenos no que o sea a Cidade Escolar, onde está agora o propio conservatorio de música, non? Entón, pois aí xa digo, sen prexuízo das compensacións ou indemnizacións a que puidese haber lugar, non? Xa para rematar brevemente, claro, todos temos na memoria o caso do Pazo de Meirás. O proceso é totalmente diferente. No caso de Pazo de Meirás, finalmente o Estado recupera a propiedade. Non era viable, sabía, neste caso? Non, porque, vamos ver, hai dúas diferenzas. Primeiro, no caso do Pazo de Meirás, adquire o dictador como xefe do Estado. A adquisición, digamos, non é a través dun procedimento administrativo, senón dunha especie de presente, non? Que, entre aspas, non? Que é unha asociación promotora composta, ele estaba tamén Pedro Barrié, non? Polos, digamos, xerifaltes da época, estamos en plena guerra civil, promoveron, digamos, facendo unha exacción forzosa de diñeiro do conxunto dos traballadores e traballadoras da Coruña, non? Entón, claro, nese caso, o que se resolve é que ese presente foi a xefatura do Estado, non a Francisco Franco como particular. E por iso foi pola vía civil. Aquí, neste caso, é diferente, porque quen compra é, digamos, unha persoa privada, en principio, aínda que incursa nunha prohibición para contratar na súa condición de cónxuxe, non? Do xefe do Estado, que é, esta Carmen Polo. Pero a venda faise, ela adquire en última instancia, pero a venda faise a través dun procedimento administrativo, dunha subasta, dun ben público, etcétera, etcétera. Entón, o procedimento é diferente, porque no caso do Pazo de Meirás non había que anular ningún procedimento administrativo, senón esclarecer realmente a quen se lle fixera esa, digamos, a quen se lle dera, non, ese presente, se o xefe do Estado na súa condición de tal ou se a persoa privada do dictador, de Francisco Franco. Neste caso é unha cuestión distinta, claro. Pois queda claro. Carlos Aymerich, director deste informe, graciñas por estar connosco. Nada, moitas grazas a vos. Graciñas, un saúdo. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, mándalo más cercano a ti, sigue la radio.
90 aniversario. Radio Coruña Cadena Ser. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Jornada de sol y calor con estos dos ingredientes del día sobre la mesa. Vamos a empezar este programa en este 11 de abril, en este Día Mundial del Parkinson, que vamos a conmemorar con la asociación en A Coruña, pero con más temas también que compondrán nuestro ratito de radio hasta las 2 de la tarde, con actualidad municipal de la mano de vecinos, con cine, con literatura, con antropología, hasta del mundo de la tele. Vamos a hablar hoy, 18 grados ahora mismo en nuestros termómetros y sensación, lo dicho, de calor en este día en el que llegaremos a los 25. Vamos a ver cómo está el tráfico, porque tenemos por allí a Fernando Naya. Hola, Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va la cosa? Bueno, en general va bastante bien y tenemos el tráfico un poquito lento ahí en la zona de los cantones para acceder a Plaza de Mina o Juana de Vega. Es el único sitio que tenemos así un poquito complicado. ¿Hemos tenido alguna incidencia que debamos destacar? No, de momento no hay ninguna incidencia destacable y accidentes tampoco hay ninguno registrado por atestados. ¿Y previsiones, Fernando? Previsiones tenemos hasta las 17 horas en Antonio Ríos, a la altura del 28, cortada la calle para el izado de material de obra. Pues lo tendremos en cuenta y te agradecemos que nos lo hayas contado por aquí. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Siempre. Chao, hasta luego. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. A finales de los años 60 se entregaban a diferentes familias que venían principalmente del rural una serie de viviendas llamadas baratas. Hablamos de las viviendas de las casas de Franco, más allá del Agra de Lorzán. El concello, os lo venimos contando desde hace tiempo, va a acometer en la zona una reurbanización con la que sus vecinos no están de acuerdo. Ayer se reunían y tras diferentes desencuentros y manifestaciones previas en las que se decía no a las barreras arquitectónicas, a la eliminación de plazas de aparcamiento, a la retirada de contenedores o a algo que los vecinos tildan de muro, que es el principal motivo de la discordia, pues después de esto, ayer se reunían y vamos a ver si ha habido acuerdo o no y vamos a comentarlo con Débora Cotelo y con Enrique Martínez Ansemil de la Plataforma por un Uso Racional del Espacio frente a las Casas de Franco. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Bienvenidos al programa. Quería saber pues, cuál es el balance en primer término que hacéis de la reunión. Enrique. Bueno, a ver, o balance en principio positivo no sentido de que penso que chegamos ao consenso, nós polo menos esa é a nosa máxima, non? Do máximo respeto pola accesibilidade universal, coa eliminación de todas as barreiras que sexan innecesarias. Creo que o Concello, ao final, bueno, o que acordamos, abense a isto. Que ocorre? Que eles din que hai problemas técnicos porque están pasando o cableado eléctrico, creo que son as liñas de media tensión, por riba do parking, e entón teñen que levar, e por eso digamos, en definitiva, a zona de estancia ou zona de asueto estaría elevada a respecto da zona de tránsito peonil 40 centímetros. Se a forma de acceder sería por escalóns ou por rampas, non? Entón, acordaron en que si realmente lamentablemente tamén podían eles facer un esforzo, pero eles dixeron que están facendo o que lles dixo Fenosa, papeles non amosaron. Si realmente nós lle buscamos unha solución técnica ese que din insolventable problema de pasar as liñas por riba do parking e non por terreo público como estaban antes, cunha acera que vai de 3,40 a 4,80 metros de ancho, pois entón accederían a baixar a cota cero. Débora, tú eres presidenta de una de las viviendas, hemos hablado en diferentes ocasiones contigo, además tú llevas allí toda la vida, tu madre se fue para este barrio, para estas casas cuando tenía 5 años y ahora permaneces tú allí y ¿vais a presentar ese informe? Sí, lo vamos a solicitar en Industria y más que nada para que ellos certifiquen, porque debe de haber una razón como muy importante para retirar la accesibilidad universal y justificar que ese cableado debe de
por eso elevarse la plaza. Entonces me imagino que habrá razones suficientemente importantes para que esa plaza se eleve y se retiren lo que la ley protege a la gente con discapacidad y minusvalía. Entonces vamos a solicitar ese informe, a ver qué es lo que nos dicen y esperemos, porque bueno, a veces hacen un proyecto y cosas y pues se te escapan cosas y se puede decir, oye, mira, pues es verdad, esto puede ir por ahí. Y a lo mejor industria dice, no, mira, pues en lugar de ir por ahí, lo vais a poner por aquí porque es mejor, los cables no se elevan, no bajan, quién sabe. A todo estamos abiertos, pero claro, no tenemos proyecto, no tenemos planos, no tenemos nada. Nos sentimos como, en cierta manera, sin información, desprotegidos. No sé si... Enrique, porque ¿de qué manera ha cambiado el proyecto desde que el Concello lo presentó por primera vez? Sí. Que hubo reunión, bueno, hablamos con el concejal de Sí. urbanismo, con Fran Dines, y dijo que sí, que la había habido, Sí. hasta el día de hoy. Sí. A ver, antes de empezar, simplemente un pequeno detalle para o que dixo Débora, non? O que imos hoxe mesmo a presentar, a solicitar é unha inspección técnica. Unha inspección técnica porque entendemos que é a industria quen está por riba de todo isto, que dicir quen ten que controlar por riba de Fenosa si se axusta ou non a legalidade o que están a facer co paseo eléctrico. E agora, perdón, me centro na pregunta que me acabas de facer, non? Ben, en principio, a ver, sobre esa plataforma elevada, que agora din que mide 40 centímetros, o vimos o render nada máis, antes midía 46, non? O remate dela iba un muro, moito que queiran chamar de muro, pon así no proxecto, un muro de cemento, e sobre o cal iba adherir unha plancha de aceiro cortén de 90 centímetros de alto, etcétera, todo ao longo dos 100 metros, e que, en definitiva, se baixamos logo á calzada, pois nos aillaba 1,5 metro durante 100 metros. Ese era un problema gordísimo, porque estamos nunha zona, evidentemente mellorou moito, pero que, a ver, está empezando a empeorar, non só esa zona, sino outras tamén. Bueno, con xente maior. Claro, con xente maior e evidentemente, é dicir, o paso iba a estar a carón dos edificios, está ben, pero claro, se estamos pechados, a delincuencia podía aumentar moito. É dicir, as xeringuillas que se compran na farmacia son moitas, como seguramente moitas outras farmacias de moitos barrios, non? Pois se iban a poñer directamente nas bancadas porque ninguén iba a ver os veciños dende afora. Ben, eso, hai que decir que eso o retiran. Queda resuelto. Queda resuelto, perfecto. Entón, queda resuelto eso, e ese muro conlevaba tamén un parterre que comía os aparcamentos, os 23 plazas de aparcamentos que hai, e sustituía por unha, despois do muro, cara á calzada, sustituía por unha rampa que chaman eles parterre, non? Ben, son 3 metros, e se o que pretenden é aumentar a accesibilidade, que a zona sexa unha zona de tránsito, para disfrute, para sueto, son 3 metros, ao noso xuizo, pero é discutible, e quitar os aparcamentos, a veces non se poñen os carros non, pero bueno, un pouco entendelo. O que non pode entender é que se iso se fai e se pode baixar a cota cero, se prolongaría o parque xusto ata a calzada. Ata a calzada. Iso que significaría un 25%, un punto arriba, un punto abaixo, o digo porque me din, un 25% máis de zona axardinada. Estaría genial. O caso que... E non se fixo nada máis, evidentemente remodelada o proxecto puxeron unha rampa no medio para poder acceder a uns contenedores que había no medio, porque se quedaba sin contenedores en todo ese proxecto. E hai xente maior, xente que anda con tacatacas, con sillas de rodas, en fin, xa que non poden subir ao parque, teñen serias dificultades para facelo, polo menos unha rampa polo medio, para aquel que non este todavía moi, que pode facelo e acceder aos contenedores. Perdón, porque es que para acceder a los contenedores es algo, los del Portal del Medio, los del 259, o suben 2 escalones o suben una rampa para ir a tirar la basura. En lugar de salir de su portal y irían directamente al contenedor. Otra cosa que yo me pregunto, me imagino que, bueno, que en el resto de la ciudad pues hay cableado de baja y alta tensión y eso está subterrado, ¿no? Hay una profundidad. En el momento que tengan de cambiar ese cableado porque hay que hacer una reforma, ¿qué es lo que va a pasar en esas calles? ¿Van a elevar la plaza también? ¿Va a buscar la protección? Porque nuestros cables, a ver, los que pasan por nuestra zona, ¿no? Estaban a 4 metros de profundidad. Los quitan de ahí para elevarlos encima del parking y elevar la plaza. Entonces, toda la ciudad
Me imagino que le pasará lo mismo. No, ¿qué hay ese empeño aquí en las casas de Franco? El caso es que en la zona las obras se han iniciado. ¿Ahora qué va a suceder? Pues, a ver, desde nuestro primer escrito, que queríamos racionar, reunirnos. Desde el inicio pedimos que, por favor, paralizaran momentáneamente las obras, a ver si había alguna otra solución. Porque si estábamos a negociar, porque, por cierto, la negociación empeza porque hai unha moción do Partido Popular e do POC, que presentan no Concello e a que se sumaron logo, e dicir, que foi por unanimidade, un diálogo ca ciudadanía para facer as cousas en base a un diálogo. Se diálogo era chegar, este é o que vou facer. A reunión de onte iba polo mesmo camiño. Que bonito vos vai a quedar o parque. Evidentemente, O primeiro que pensamos, ¿no? Cando chega o Concello, ai que ben, bueno, pois van, despois de tantos anos, van facer algo aquí coa nosa zona. Claro, cando empezas a encontrar dificultades para accesibilidade, outra cousa. Claro, entón, cando fixeron esa exposición, pues, supoño que vimos o lugar, entendemos a proposta de vostedes, non sei, a accesibilidade universal, a vosa penso que tamén, porque na prensa lo decides, mas a accesibilidade está a cota cero. A accesibilidade non é o mesmo que accesibilidade universal. Hai que fiar fino, que realmente unha persoa que ten accesibilidade ou que se pretende con accesibilidade universal é facer un diseño para todas as persoas, non é a lei. Diseño para todas as persoas. Dixemos antes, vamos a buscar se é técnicamente posible non enviar por río dun parking cando a normativa que se manden pola vía pública se soterren 60 centímetros. E o tema que dicían que era angosto, que non lle cabía. E cando pensades que poderá estar ese informe? A ver, nós non somos a inspección técnica, pero imos mandalo hoxe e movernos para un informe absolutamente aséptico, simplemente porque evidentemente nos informamos previamente de unha maneira informal, pero con xente coñecedora do tema das instalacións eléctricas que nos dixeron que se tivera presentado isto a industria, seguro que non aprobaban. Non sabemos, non somos técnicos, pero imos pedir que, por favor, urgentemente, temos un reportaxe fotográfico onde se ven as torceduras que tenían os cables que serían maiores que as que había antes, é dicir, máis tensión para os cables, o cual, desde un punto de vista técnico, parece que é un problema importante, pero se tenden sempre que a liña de media tensión vayan rectas, que provoca torceduras por torsión maiores, porque teñen que, por sair da arqueta, subir, facer unha S, e volver a baixar facendo outra S, entendemos que ten que haber outra forma. En todo caso, se poderían, ao mellor, cambiar o tipo de conducción, senón as eléctricas, para que levar. Bueno, Enrique, seguimos en contacto, seguimos contándoles tamén os vecinos de Milogo o que está a suceder no entorno das casas de Franco. Moitísimas gracias por darnos esta reunión nadita. Mira, unha cosa mínima, por favor, aproveitando o que nos dá a ser. Queremos pedir o apoio das organizacións, e tratamos de falar directamente con eles, das organizacións en relación coa discapacidade, coa xente que ten problemas de mobilidade, porque é un tema que eles están moi postos e a súa axuda nos pode ser de gran interese e pode ser tamén de interese para eles, porque é un tema finalmente da accesibilidade. Moitas gracias. Grazas a vos. Gracias. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Estamos conectando con Fran Hermida para hablar de esta fiesta del básquet Coruña en el día de ayer, para hablar de la actualidad del deporte. Será en nada, no os vayáis. Si elegir es ahorrar por You, ahorra eligiendo 50% que vuelven más de 1.200 productos. Como en el aceite de oliva original sabor o extra suave Carbonell. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de abril en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. No, para sentirte en una nube no te tiene que tocar la lotería. Solo tienes que ir a Fama Living Coruña. Descubre nuestros sofás con auténtica sentada nube.
Una nueva experiencia de comodidad en sofás con el mejor diseño y máxima calidad. Sofás con auténtica sentada nube. Solo en Fama Living Coruña. Calle Pose 28, zona Cuatro Caminos. Tú no eres Juan, ni Marcos, ni Eva. Todos somos diferentes. Entonces, ¿por qué elegir todos la misma cocina o los mismos muebles? Schmidt crea espacios para tu hogar, tan únicos como tú. Home Schmidt Home. Cocinas Smith, Avenida das Mariñas 319 Bajo, Perillo, Oleiro. Descubre la tecnología híbrida de Nissan con los ePower Days. Del 15 al 20 de abril, descuentos de hasta 5.000 euros. 5 años de mantenimiento y garantía de regalo. Recuerda, la mejor tecnología híbrida de Nissan del 15 al 20 de abril con los ePower Days de Antamotor. Concesionario Nissan en A Coruña, Carballo y ahora en Milladoiro, Santiago de Compostela. Grupo Timol. Festival Tardeo Pop en Pelícano. Sábado 27 de abril desde las 6 de la tarde con las actuaciones de OBK, La Guardia, de Sibaritas y una sesión de grandes éxitos con Dine y El Pulpo, con catering gratuito. Compra ya tu entrada en salapelicano.ocionorte.com. Festival Tardeo Pop en Pelícano. Gran apertura en La Coruña de la tienda de alfombras orientales Pérsica. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos y ahorra hasta el 50% entre miles de modelos exclusivos de auténticas alfombras orientales. Pérsica, en la calle Vizcaya 61, esquina Avenida D'Arteixo, A Coruña. Vamos ya con la actualidad deportiva. Fran Hermino, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Con esa remontada del Básquet Coruña. Remontada espectacular, la verdad es que fue un partido intenso. Empezó mal para los coruñeses. El primer cuarto, bueno, pues por debajo del marcador llegó a estar 17 puntos abajo, 16 puntos, perdón, el Lima Coruña. Y bueno, pues al final todo se le dio la vuelta con un apoyo desde la grada, como yo creo que está siendo denominador común en las últimas jornadas. Muchísima gente que se está subiendo al carro del Lima Coruña, que se está animando a disfrutar del baloncesto y darle una sufrida victoria que yo creo que tiene muchísimo valor, más allá de que es una victoria ante el segundo, de que metes ya, pues eso, 2 partidos de margen respecto a los perseguidores, cuando incluso eres capaz de sacar adelante los partidos, cuando tu juego no fluye, cuando estás más atascado, cuando vives diversas situaciones límite durante el partido, yo creo que sales sumamente reforzado, como se suele decir, lo que no te mata te hace fuerte, cuando sale muy fuerte el Lima Coruña de ese encuentro de ayer y ahora pues todos son cábalas, ¿no? De hecho, en unos instantes vamos a colgar en radiocoruna.com cómo es la hoja de ruta de lo que le queda ahora por delante al Lima, con 5 jornadas que quedan por disputar, con esos 2 partidos de margen, aunque tenemos que poner ahí un asterisco, porque de los 4 perseguidores, la diferencia de puntos, el Básquet Average está ganado con 2 de ellos, pero con otros 2 no lo tienes ganado y por lo tanto, bueno, son 2 partidos de margen, pero relativamente, digamos. Y bueno, tenemos un análisis del calendario donde también hay enfrentamientos muy complicados para los rivales. Y aunque esto suena tópico, pues estamos hablando de otro partido clave este fin de semana, este domingo. Llega Valladolid al Municipal, a Riazor, y por lo tanto una victoria pues te deja a falta de 4 jornadas con esas 2 de margen y veremos si 3 debido a esos enfrentamientos. De todo eso hablaremos en Coruña Deportiva. Es la 1 a las 12 en Canarias. Hay novedades del caso Brody en el que se investigan las presuntas irregularidades en los contratos firmados por la Federación Española de Fútbol bajo la presidencia de Luis Rubiales. La empresa Gruconsa, implicada en la trama, le recuerda a la Federación que aún le debe 100.000 euros y que no puede romper el contrato con ellos como le ha pedido porque no existe. Pedro Jiménez. Cruce de burofaxes entre la Federación y Gruconsa, la empresa que obtuvo 3,8 millones de euros en contratos patrimoniales. La Federación rescindió toda relación con esta empresa y la sociedad le ha contestado afirmando que no se puede rescindir aquello que no existe. Gruconsa, añade, ha realizado actuaciones sujetas a derecho y no ha incurrido en responsabilidad penal. Siempre ha confiado en la gestión interna respecto a los procesos de contratación y de auditoría de la Federación. La empresa concluye renunciando a cualquier trabajo con la Federación, a la que recuerda que aún le debe 105.000 euros por el informe sobre las deficiencias en el hotel de la Ciudad del Fútbol
fútbol y que tiene las 20 puertas que le pidió fabricar y que ya están pagadas. El montaje lo puede hacer con cualquier otra empresa y solo le pide cómo proceder a la entrega. Nueva jornada del juicio del caso Rial, en el que se investiga al expresidente del Gobierno valenciano y exministro Eduardo Zaplana, el que fuera su asesor fiscal, ha cuestionado la confesión del presunto testaferro Miguel Barceló, alias Pachano, que ayer en sede judicial delató al exministro. Según Francisco Grau, este testaferro le confesó después que le habían obligado a reconocer los favores a Zaplana. Considera que el señor Zaplana ha perdido su reputación y, por lo tanto, pues tampoco lo que yo pueda decir. Pero hay cosas que si yo no he vivido no las puedo decir. Así es que por eso estoy aquí sentado contestando las preguntas de esta forma, porque al final yo no he decidido conformarme. Y ayer el señor Joaquín, cuando terminamos, que tenemos buena relación, ayer no era un día bueno para nuestra relación, yo no, pero al terminar pues me dijo, me han obligado. Faltan más de 40.000 enfermeras en España, un país en el que 3 de cada 10 médicos ejerce únicamente en la red privada. Son algunas de las conclusiones del informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria que analiza la situación actual de la sanidad en nuestro país. Ana Corbatón. La falta de enfermeras se debe a 2 motivos. Muchas abandonan la profesión porque no sienten que tengan la posibilidad de progresar en su carrera profesional. Muchas directamente se van de España. En los últimos años se han ido 10.000 enfermeras a Reino Unido y ahora, dicen los profesionales, el destino estrella es Noruega. Y lo que les hace irse no son en muchos casos las condiciones económicas, sino que en otros países les ofrecen una mejor conciliación y ese progreso laboral que no encuentran aquí. En cuanto a los médicos, los expertos dicen que la competencia con el sector privado se ha intensificado en las últimas 2 décadas y que para suplir, por ejemplo, la falta de médicos de familia no basta con las MIR. De nuevo, también aquí insisten en que las plazas que se ofrezcan deben ser atractivas y no solo a nivel económico, sino también con otros incentivos que hagan que se cubra esa demanda. España va a deportar en avión a los casi 70 ciudadanos bolivianos detenidos en el puerto de Barcelona desde la semana pasada cuando viajaban a bordo de un crucero sin los visados en regla. Solo una familia podrá quedarse en España porque tiene parientes en nuestro país. Barcelona, Paul Valero. El vuelo desde Barcelona con destinación Santa Cruz estará pagado por la compañía MSC que operaba el crucero y no se dio cuenta de que llevaba 69 pasajeros con documentación falsificada. Según la Banco del País y ha confirmado la SER, la mayoría serán devueltos hoy a Bolivia. Los 4 ciudadanos, 3 de ellos menores de edad, que han demostrado tener arraigo en Girona. Las autoridades tampoco han aceptado 6 peticiones de asilo. Parientes y amigos de los afectados aseguran que fueron víctimas de una estafa por parte de una agencia de viajes, aunque algunos admitían que tenían la intención de instalarse en Cataluña. Ya conocemos el listado de películas que van a competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes y no hay ninguna española. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No? Y a pesar de que la huelga en Hollywood ha afectado y retrasado algunas películas, Cannes apuesta por un cine americano muy político, como Megalópolis, la vuelta de Francis Coppola. Habrá también una película sobre Donald Trump en año electoral y un western sobre la Fundación de América que dirige Kevin Costner. Como siempre, pocas mujeres en sección oficial, solo 4 directoras. Sí estará David Cronenberg y Yorgos Lanthimos, de nuevo con Emma Stone, y Paul Schrader con Richard Gere. También el italiano Paolo Sorrentino. Y la pena, insistimos, es que no hay cine español compitiendo por esa Palma de Oro. Deportes Sonia Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dejamos atrás la Champions con las victorias anoche de Barça y Atlético de Madrid, que toman ventaja en la carrera por estar en las semifinales. La semana que viene vuelta contra el Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund respectivamente, pero sigue la semana de pasión cerca del fútbol. Esta tarde el Athletic de Bilbao celebra la Copa del Rey con la Gabarra por la Ría y esta noche edición especial del Larguero con Manu Carreño desde la capital vizcaína. Fuera del fútbol, hoy comienza el Máster de golf con John Ram defendiendo el título. Además, Carolina Marín ha ganado a la búlgara Nalbantova y está en cuartos de final del Europeo de Bádminton. Y esta tarde en la Euroliga de baloncesto tenemos un partido. El Real Madrid visita al Zalgiris de Kaunas a partir de las... Qué lata este atasco, qué lata esta canción que no para de sonar. Estoy de paso, viajo a Malí, en avión, en un 4 latas. ¿Tenías un 4 latas? ¿Qué comida te salvaron las latas? ¿Qué lata tu cuñado? ¿Qué lata el temita del Faro? ¡Cállate, ya no te aguanto! ¿A quién le das la lata todos los días? ¡Oye, cállate! Puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Lata en las R's. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Pues de momento es todo, volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.
Osondo Cariño suena aquí. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza. Oye, tú que eres pintor, ¿sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, que ahora venden Caparol. ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, entonces el mundo del pintor ya vende y versa. Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 24 tiendas en Galicia, las de siempre. Que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. Hoxe, familia, é ouro todo o que reloce. Ternera gallega sen oso para guisar, 9,89 euros o kilo. E arándano 500 gramos, 4,89 euros o kilo. Familia é máis. Es máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Una primavera muy sana en Cenor Electrodomésticos. Con esta placa de inducción Whirlpool de 3 zonas, Control y Clean Protect. La placa de cocción más fácil de limpiar utilizando solo agua. Solo 399 euros. La primavera más sana te espera en Cenor, tu tienda. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 €. Y en pescadería, langostino grande, crudo o cocido, kilo, 7,99 €. Gadis, en confianza. Aitana, Juanes, Vetusta Morna, Mar de Bogotá, Luz Casal, Xoel López, Rodrigo Cuevas, moitos máis no Festival Portamérica 2024. A mellor música e a gastronomía de recoñecidos chefs internacionais na Azucreira de Portas do 4 ao 6 de xullo. Entradas en portamérica.es e esmerarte.com. Superprecios para empezar el día en el especial desayunos. Leche Peiraco entera semidesnatada, 1 litro, 1,09 €. Huevos Doña Yema, docena, 1,95 €. Super y aquí para una super buena compra. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña, Deva Chacón. Talking like we used to do. It was always me and you. Shaping up and shipping out. Check me in and check me out. You're not walking in the when you think of love, do you think of hate? You can tell me what you see. I will choose what I believe. Pasan 3 minutos de la 1 de la tarde, seguimos avanzando en nuestra mañana juntos y probablemente habréis visto alguna mesa informativa a lo largo de la ciudad sobre el Día del Parkinson, que se conmemora cada 11 de abril y, por supuesto, queríamos hablar del tema y hacerlo también en nuestra entrevista central, así que vamos allá. La Asociación Parkinson A Coruña, al igual que las que forman parte de la Red Española de Parkinson, ponen toda su energía en mostrar al mundo la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad, aludiendo este año además de especial manera a las emociones de estas personas de las que vamos a hablar durante los próximos minutos con Mila Oreiro, que es la directora de la Asociación Parkinson Galicia Coruña. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros y con Susana Amaro Camaño, que es paciente de Parkinson y médico, aunque ahora mismo pues no estás en activo. Muy buenos días, Susana. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros también. Vamos a empezar con un plano general, si os parece, y después vamos a irnos acercando hasta el lema de este año. Me gustaría que habláramos de la dolencia en sí, por saber qué tipos de Parkinson hay y cuál
¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Esas pistas que nos dicen que hay que acudir a un profesional. No sé si teniendo a una médica, teniendo a la presidenta, yo no sé, quién quiere que me responda. Bueno, empiezo yo, por ejemplo, ¿no? Venga. Vamos a ver, el Parkinson hay tantos Parkinson como personas hay, ¿no? Fíjate. Entonces, es una enfermedad que se ve cuando a alguien tú le dices que tienes Parkinson, lo primero que hace es mirarte la mano, a ver si tiemblas o no tiemblas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo pocos síntomas motores. Ya no tuve muchos síntomas, tengo más síntomas no motores, ¿no? Que no se ven, pero que están ahí, que dan muchísimo más la lata, incluso que los motores. ¿Y cuáles son? Pues desde dolor, estreñimiento, alteraciones del sueño, alteraciones emocionales, alteraciones digestivas. La dopamina es una sustancia que afecta, su falta afecta a nivel general, ¿no? Porque la dopamina es clave en la enfermedad de Claro, la Parkinson. dopamina es por falta de dopamina, ¿no? Entonces, lo que te dan son o dopamina, en el levodopa, o dopaminérgicos, ¿no? Que son medicamentos que no son dopamina, pero que actúan como dopamina, ¿no? Entonces, el tratamiento también tiene muchísimas complicaciones, muchos efectos secundarios, entonces ya no sabes lo que es mejor, ¿no? A veces hay que hacer un balance, ¿no? Entre la discinesis que te pueden aparecer y la rigidez, ¿no? Entonces tienes que hacer el médico tiene que hacer un balance a ver qué prefieres, Pensar. claro, qué prefieres, o discinesia o más rigidez. ¿Qué es Para ese concepto? de- discinesia son Sí. movimientos involuntarios, Ajá, ¿no? ok. Yo tenía muchísimos antes de operarme. Yo tuve la suerte de, me operé en noviembre del año pasado y me operaron, mejor dicho, yo no. Y aunque es una cirugía muy dura, muy dura, me costó mucho mantenerme porque te la hacen despierta, como toda la cirugía a nivel de cerebro, una neurocirugía. Claro. Claro, te ponen unos electrodos en la zona donde en la zona, aquí la Mila ya pone cara rara, ¿no? Uf, claro. Claro, despierta, pues te ponen unos electrodos por un lado y por otro, hasta llegar justo a la zona donde tienen que dar los estímulos para Ajá. la producción de dopamina, ¿no? Que es en lo que se basa, ¿no? La cirugía. Y bueno, yo ahora estoy muy contenta con la cirugía y eso que, bueno, estoy un poquito baja, me tienen que dar más estimulación. Me han quitado todos los dopaminérgicos con todos los efectos secundarios que tienen los dopaminérgicos y ahora estoy solo con dopamina y, bueno, con un tratamiento distinto, ¿no? Pues para tema emocional y más, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esa falta de dopamina ahora, a día de hoy, con todo lo que se sabe? ¿De dónde puede venir? No se Nada. sabe, no Seguimos a tope con la investigación. no se conoce, solo se sabe en el caso de, se está investigando, en el caso de enfermedades genéticas, ¿no? Que se sabe que van a tener la enfermedad, pues entonces diagnosticarla antes de la clínica. Claro. Tampoco no hay ningún marcador específico de la enfermedad. Es una enfermedad que es muy fastidiada, porque te anula completamente, ¿no? Es muy duro, muy duro. Y la siente también, ¿no? Sí, a ver, y sobre todo porque lo decimos, yo creo que año tras año, campaña tras campaña, es una enfermedad muy reconocida, la gente reconoce lo que es la enfermedad de Parkinson, pero es muy poco conocida. Es una enfermedad que, como decía Susana, ¿no? Que hay ciertos síntomas que son más evidentes, como el temblor, ¿no? Que comentabas tú, que cuando dices tengo Parkinson, miran la mano, Siempre, no sí. es algo bastante habitual, pero después hay otros síntomas pues, que no se conocen tanto y que son mucho más limitantes, ¿no? En ocasiones. Y en lo que tiene que ver con la investigación, ¿en qué punto estamos de tratamiento? A ver, se ha evolucionado un montón en los últimos años. Ahora hay una diversidad en estudios de investigación muy grandes. Esto también evidencia la necesidad de conocer mucho más la enfermedad, las causas, bueno, pues cómo va a evolucionar, por ejemplo, ¿no? Y cada vez hay más. Sí es cierto que se abrió una ventana ahí importante al conocer que había daños cerebrales, ¿no? Que había daños cerebrales incluso antes de que los síntomas motores fuesen evidentes. Esto nos da un margen, una ventana de unos 15 años más o menos, que por ahí están viendo las líneas de investigación, pero queda mucho por hacer, aún nos queda
no tiene cura. Vale, Yo vale, creo que es lo vale. primero, no tiene cura. Entonces, bueno, nos queda muchísimo trabajo por delante, pero también hay muy buenos investigadores, muy buen personal sanitario que en este sentido está apoyando. La conmemoración de estos días mundiales sirve, además de para visibilizar estas dolencias, para recordar el papel importantísimo de asociaciones que trabajan cada día del año para apoyar y ayudar a estas personas y a sus familias. Y bueno, como directora, pues hay que ponerlo también de manifiesto, ¿no? Sí, para mí la Asociación de Parkinson, para mí es una segunda familia, porque bueno, yo me siento muy bien ahí, estoy acompañada de gente. Y eso que yo no, era un poco reacia, ¿no?, a las asociaciones. Me dijeron, ay, ¿cómo te vas a meter en una asociación? Vas a encontrar a gente que está peor que tú. Pero no, todo lo contrario, ¿no? Tenemos un grupito muy majo, ¿no?, así desde hace unos años, y bueno, nos relacionamos muy bien. Para mí es una segunda familia, y para mí yo me siento muy bien y les agradezco muchísimo. A mí cuando me diagnosticaron la enfermedad, pues cuando fui a la asociación, a mí me ayudó muchísimo. Yo, lo más bajo que se podía caer, ¿no?, a nivel emocional, me refiero, pues ya no solo por la enfermedad, sino por circunstancias Es que familiares es que una me de las derivadas coincidieron. importantes del tema de la salud mental. Pues, el tema emocional es fundamental, fundamental. Bueno, para mí fue no sé, una ventana, ¿no?, abierta al paraíso, ¿no?, por decirlo así, un poco exagerado, ¿no? La verdad es que, bueno, me ayudó muchísimo, muchísimo. Porque, ¿qué tipo de servicios ofrecéis? ¿Cuál es ese apoyo que dais a estas personas y a sus familias? A ver, nosotros tenemos como 3 patas, ¿no?, de trabajo. El primero es las terapias de rehabilitadoras, las terapias de rehabilitación, logopedia, terapia, psicología, neuropsicología. Después tenemos otra pata no menos importante, que es de acompañamiento social. Pues en el caso tenemos una trabajadora social, ¿no?, que todo el tema de dependencia, todo el tema de incapacidad y demás, bueno, pues también te acompaña en este engranaje, ¿no?, que, bueno, pues no siempre es fácil. Y después tenemos otra pata, que es la de información y sensibilización. Ujú. Y la de información, porque nosotros vemos que en los últimos años el perfil de paciente ha cambiado un montón. No, ahora ya no vas a la consulta, tienes un diagnóstico, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero ya no tienes un diagnóstico, te vas para tu casa y dices, haces todo lo que te acaban de mandar, ¿no? Ahora llegas a la consulta o llega la gente allí a la entidad, ¿no?, y pregunta, quiere saber cuáles son las opciones que tiene, cuáles son las terapias de rehabilitación, cómo las van a hacer, dónde las van a hacer, qué beneficios van a tener, qué objetivos. Entonces, este punto, ¿no?, de información, de sensibilización, es superimportante, porque al final lo que conseguimos es empoderar a la persona, ponerla en el centro, que para nosotros es la base de la asociación, de nuestro tratamiento, de nuestro trabajo, digamos. Pues vamos a poner en el centro el testimonio de Susana en este caso, para ver de qué manera cambió el diagnóstico tu vida, teniendo en cuenta además tu profesión, que tú eres médica. Sí, yo soy médica de familia, ¿no? Tengo diagnosticar en 2017. La verdad es que fue un fracaso, ¿no?, tremendo saber que tengo la enfermedad. Aparte es que piensas tú, incluso como médico, piensas en otro perfil de paciente, ¿no? No dices, joder, soy joven para eso. ¿Con qué edad te Pues tenía que 56, me parece, hace 6 años, 54, 53, 54. Entonces ves que con esta edad, que te quedan muchos años de vida laboral, pues ya no puedes, porque yo no puedo seguir una consulta de medicina de familia, no la puedo hacer con robot. Una consulta de medicina de familia es, tienes al paciente delante, te están llamando por teléfono, tienes una urgencia en el otro lado, la enfermera por otro lado te enseña un electro y tú en el medio diciendo bu, 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 imposible. Yo en este momento imposible. Yo antes era capaz, ¿no?, era capaz de solucionar esas situaciones con los demás. Ahora uno a uno, ¿no? Ahora antes era capaz de hacer más de una cosa a la vez, o una cosa o otra, Sí, no, sí, otra sí. es imposible, ¿no? Y eso lo noté muchísimo. Yo estuve peleando hasta lo indecible para que me dieran una adaptación del puesto de trabajo, el Sergas, y no me la dio, no me la dio, no me la dio, porque decía que estaba en primaria y que que yo donde podía estar era en hospitalización, ¿no?, en la parte de hospital. De hecho, tenemos una compañera, Coral, que es médico, nunca ejerció, pero trabaja de médico de admisión, que es un poco la situación que yo
demandaba, ¿no? Ir a ese tipo de consulta que no está cara al paciente, ¿no? Claro. Claro, yo no puedo estar, yo no podría estar cara al paciente. Me costaba muchísimo. Yo me acuerdo una vez, y hace años, ¿no? Antes del diagnóstico, hace años, que me quedé en blanco, que no me acordaba ni cómo se anudaba una sutura. Tuve que recurrir a una compañera que me ayudó. De verdad, fue un momento de que me quedé en blanco completamente. Y ya, ¿cómo se hace? Que no me acordaba. Y Susana, en tu caso, que no tienes esos síntomas motores, ¿de qué manera llegó el diagnóstico? ¿Tú qué notabas? No, tenía síntomas, Ah, tenías algunos. tenía alguno. Yo lo que noté fue sobre todo por la letra, la micrografía, ¿no? Es fundamental. Yo siempre tuve letruja, la verdad. Eso no puedo decir. Claro, letra de médico, dice Mila muy acertadamente. Exactamente. Perdónennos. Sí, exactamente. Los médicos, las médicas que nos están escuchando. No, es verdad. Ahora realmente, pues como va todo por ordenador, ya no tiene tanta letra de médico, ¿no? Pero bueno, y yo, claro, notaba que me costaba muchísimo, ¿no? Y que empezaba, pues más o menos, yo tampoco tenía la letra grande, pero bueno, era pequeña, y cada vez era más pequeña, ¿no? Es un síntoma muy típico de la enfermedad, ¿no? Tenía temblor en esta mano, era un temblor muy pequeñito y de hecho a veces lo tengo también. Es un temblor así, ¿no? Una cosa muy. Y bueno, ya con esos síntomas fui a mi compañera y me dijo: "Uy, yo creo que sí que debes de ir a un neurólogo", pero bueno, fui en plan que total, no tenía ningún interés en que me lo diagnosticaran. Bueno, Y claro. yo fui con el diagnóstico y bueno, eso ya cuando fui a la neuróloga me dijo: "Ya sabes lo que tienes". Y yo: "Pues sí, pero bueno". Que ya no solo el diagnóstico, es esa incapacidad, es perder el trabajo, por así decirlo. Claro, Bueno, ahora mismo pues sí. está sustentada por ella, por la incapacidad, Sí. pero y esa derivada de la salud mental de la que hablábamos, eso. Sí, eso a mí me afectó muchísimo. Yo, de hecho, como estaba Isabela, no, Isabela era la psicóloga que había antes, ella era supermaja y que estuvo aquí por circunstancias personales, ¿no? Y la verdad es que a mí me ayudó muchísimo, mucho, porque es que es eso, que cuando te viene una cosa, te vienen todas juntas, ¿sabes? En otras circunstancias, pues podría haberlo apañado seguro, pero ahí no. La mochila era demasiado grande y tuve que dejar cosas en el camino, porque yo no podía con todas. Pero como decías, bueno, pues ahora formas parte de la asociación, pues Tiro de Ti hacia arriba. Sí, no, muy bien, la verdad es que sí. Y por eso, bueno, pues también cuando uno le cambia la vida de esa manera, pues se muestra, pues viene a este tipo de entrevistas, Claro, intentas sí. divulgar sobre ello, e intentas aportar también un poquito a la asociación, ¿no? Claro. Me imagino. Sí, no, de hecho yo ayer se lo dije se lo escribía, ¿no? Aquí a Mila, ¿no? Porque bueno, también está ingresado, entonces no sé qué, no vengas, Gracias, por favor. no hace falta que vengas. Y yo sí dije: "Mira, yo creo que tengo que hacer todo lo posible, todo lo que está en mi mano a favor de la asociación", ¿no? Sí, presentarme aquí en una entrevista, pues me presento y ya está. No Bueno, me y de eso gustan, un poco pero va también el lema de este año, ¿no? De claro. esas emociones, Sí. de esa inteligencia emocional, de la empatía de unos con los otros. Habéis querido incidir, Mila, en esto. Sí, efectivamente. Al final, nosotros siempre decimos, ¿no?, que no es una persona con Parkinson, perdón, es una persona que tiene un diagnóstico de Parkinson. La persona tiene que estar en el centro y las conexiones humanas, la inteligencia emocional, las emociones, la buena gestión, como dice Susana, el que tú tengas un diagnóstico, es cierto que todos salimos de la consulta, ¿no?, y miramos a ver qué síntomas tiene, a ver si realmente es esto, si no. En el momento que tú necesitas una charla, necesitas hablar, necesitas un abrazo, ahí no está la tecnología, ¿no? Entonces, en eso queremos poner el foco, en la importancia de los lazos humanos, la importancia de las conexiones, y de ahí también el lema, ¿no?, de que la mejor red a la que puedes conectarte es la de personas que conectan con personas. Y al final, pues, nosotros en la asociación, la verdad es que está siendo un lujo escuchar a Susana, pero el apoyo que recibimos es tremendo, precisamente porque yo creo que ponemos a las personas en el centro siempre. Así lo creéis, ¿no? Sí, bueno, yo ya lo has puesto de manifiesto. Quería centrarme también y preguntaros por el programa de actividades. Sé que ayer hubo una charla y hoy estáis pues, en ese proceso de las mesas informativas, a las que seguro cada año se acerca mucha gente que tiene dudas, ¿no? Sí, tenemos cerca de 22, 25
mesas informativas a lo largo de toda la ciudad, o sea que es difícil encontrarse con alguna y acercaros, por favor, preguntar lo que necesitéis, hay informativos también. Eso sería a lo largo de todo el día de hoy y después, bueno, la semana que viene que tenemos unas jornadas, son las 5 jornadas de innovación y investigación. O sea que durante mañana y tarde tendremos diferentes mesas con profesionales de la neurología y de otras áreas. Y bueno, para profundizar más en la enfermedad, o sea que también animo a que visiten nuestras redes sociales y puedan ver el programa. Que no nos quedemos solo en el hoy, bueno, esto se dice siempre, pero es importante que nos paremos también en este 11 de abril, que para algo está, y para escucharos y para, bueno, pues poner en valor a las asociaciones que tejen esas redes maravillosas para con vosotros y también para la familia, porque al final también necesita de vosotros, ¿no, Mila? Sí, efectivamente, como te comentaba antes, la segunda pata es este acompañamiento, ¿no? Este apoyo social, emocional, y en esto implica a la familia también. O sea, cuando hay un diagnóstico de Parkinson, no solo afecta a la persona que está diagnosticada, afecta a toda la familia, los roles cambian y ahí tenemos que estar incluso pues, a nivel de información, ¿no? Oye, pues esto puede ser un síntoma de la enfermedad, estas cuestiones son pequeñas dudas que si no tienes a quien comentarlas o con quien resolverlas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de contar con un equipo maravilloso de terapeutas que resuelven muchísimas dudas a lo largo del día, pero que si no tienes a quien acudir para resolver esas dudas, pues las dudas, la pelota se puede hacer más grande, ¿no? Pues Mila Oreiro, directora de la Asociación Parkinson Galicia Coruña, y Susana Amaro Camaño, paciente y miembro de la Junta Directiva, muchísimas gracias por reivindicar la inteligencia emocional con nosotros en este Día Mundial del Parkinson. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque es la manera también de llegar a más gente, o sea que mil gracias. Y gracias. Venga. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Gran apertura en Coruña de la tienda de alfombras orientales. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos y ahorra hasta el 50% entre miles de modelos exclusivos de auténticas alfombras orientales. En la calle Vizcaya 61, esquina Avenida de Arteixo, a Coruña. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Óptica. Con tus progresivas digitales, llévatelas de forma gratis. Infórmate en soloptical.com. Este lunes, Tirando de 3 celebra su edición. Vente a la grabación del programa que haremos en la Plaza de Lugo este lunes a partir de las 5 de la tarde con invitados y sorpresa. Y después, a las 10 de la noche, emisión del programa en el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Aquí es lo nuestro. Aquí hablamos de baloncesto. La colaboración de Arquivolta. Pasa media hora de la 1 de la tarde y se incorpora ya a del Hoy por Hoy a Coruña David Iglesias. Hola David, muy buenas. Hola Teba, ¿qué tal? Vamos a hacer un repasillo porque tenemos muchas cosas chulas hoy. Y por ejemplo, vamos a empezar con Leticia Costas, que nos decía: hoy llega a librerías Doña Problemas 2, un libro divertidísmo donde Mato dejó alguna sorpresa bonita para personas queridas. Noel Lois es como una caja llena de tesoros, le dice. De hoy se podrá disfrutar. Fíjate que después vamos a hablar de literatura con Esther de Moito Conto, así que, bueno, ya nos has iniciado un poco. Y tenemos hoy el Colón, aí en ese ciclo as mellores películas da historia. Hoy tenemos a proxección en 30 milímetros da premiada O Piano, que como convidada vai estar
a cineasta Jaione Camborda. Jaione, que forma parte, bueno, la entrevistábamos hace nada precisamente con Ocorno y que nos hablaba así bueno, lo que se crea, el ambiente que se crea en cuanto a la dirección de una película y en todo el equipo que la produce y las oportunidades que da el cine. Vamos a escuchar. Sí, cada peli, vamos, un aprendizaje total, ¿no? Aprendese moitísimo, tamén é unha intensidade que non te imaginas, e a verdade é que a dirección de actores é algo que me fascina, ¿no? Creo que o cine, ademais, ten algo especial, ¿no? Como arte, que é ese contacto con outros seres humanos e con moitos elementos, ¿no? Que ese roce, digamos, humano, a min, bueno, eu o celebro moito. Seguro que hablará de todo ello con respecto, en este caso, a la peli de Jane Campion de Piano, El piano. Y David, tenemos alguna cosilla más interesante, ¿no? Pues sí, porque el Consejo Social de la UDC nos decía, queda solo un día, mañana arranca Noraide Ideas, el podcast del Consejo Social, con un invitado de lujo, Juan Luis Arzuaga. Esto por el hoy, ¿no? Efectivamente, claro, yo digo queda solo un día porque el Twitter era de ayer, pero eres hoy. Bueno, pues eso, que va a estar Juan Luis Arzuaga hoy en Coruña, y los asistentes podrán disfrutar de esta entrevista que va a abordar grandes preguntas sobre la evolución del ser humano. Qué guay. ¿Y tienes alguna más para rematar? Bueno, pues para rematar tenemos el 50 aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas y concierto en la Mardi. Ah, bueno, hablamos ayer con Georgina, claro. Va a estar en la Mardi y eso, nos quedamos, eso si quieres lo recuperas ahí en radiocoruña.com, que está la entrevista de ayer, y ya te cuentan ahí todo Georgina y Tommy. Pero eso, tenemos el 50 aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas, que también estuvieron por aquí hace un meseciño celebrándolo, y nos decíamos, sumámonos a la celebración del 50 aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas da Coruña, un centro pioneiro e referente no ensino público e de calidade de idiomas, onde tamén se formaron moito do noso profesorado e alumnos. Así éramos, aquí lo tenemos, porque lo marcamos en esa sección, dado que cumplían 50 años. Recordad que nosotros cumplimos 90, que cada lunes tenemos aquí un espacio para nuestro aniversario. David Iglesias, gracias. Hasta mañana. Adiós. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write, like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started, I remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces from the pages that you took. You didn't give a reason, I'll forever wonder why I never got to finish the book of you and I. Vamos a abrir un buen montoncito de libros, los que siempre nos trae Esther Gómez de Moito Conto. Hola Esther, muy buenas. Hola, muy buenas. Para hablar hoy del, bueno, pues del creciente interés por los libros de relatos, hay un montón. Además hay una presentación esta tarde, bueno, hay un montón de cosillas, como siempre. A raíz de la presentación de esta tarde, pues sí que estuve reflexionando un poco de cómo está evolucionando el interés por el relato. Es verdad que el mundo acelerado, ¿no? También concentración, que requiere la multitarea, todo esto, pues, ha hecho que también en la lectura tal vez la gente empiece a leer más esto, ¿no? Yo creo que en España había más poca tradición en general de leer relatos y cuentos. ¿Cuál es la diferencia entre el relato y el cuento? Nos preguntan a veces la gente en la librería. Bueno, la diferencia no es grande. Quizás la línea que separa el relato y el cuento es que el cuento siempre es producto de imaginación. Todos los hechos, todo lo que sucede, todo lo que va rodeando a los personajes está totalmente creado. En la imaginación y el relato conviven a veces la ficción, esa parte imaginativa, con la parte realista, con algo que ha sucedido. El relato a veces arranca de un hecho real y a partir de ahí se crea la pequeña historia. ¿Por qué nos gusta también el relato? Pues porque el relato realmente es un estilo literario que tiene un gran poder. Condensa un mundo en menos páginas, despierta muchas sensaciones. Un relato bien construido, yo siempre comparo la literatura y la cocina. El elaborar una obra y el relato lo comparo con ese bocado más pequeño, pero sutil, redondo, el bocado fino, ¿no? Es fácil, porque hay que condensar, hay que separar, hay que elaborar con una precisión de bisturí, ¿no? Y en el relato pasa lo
mismo. Entonces, la duración es justa y la buena creación de ambientes está, el relato también es un gran disfrute, ¿no? Y a mucha gente le da menos pereza. Es decir, bueno, me llevo un libro que tiene 6 relatos, 8 relatos, y voy metiendo dos, no me siento como tan exigido como un novelón. Evidentemente hay lectores de todo tipo. Sí, Nos sí, sí. dirigimos a los de relato, ¿no? A los lectoras y lectoras de relato. Entonces, tenemos a lo largo de la historia, bueno, Esa te iba a preguntar, grandes grandes autores. maestros y maestras. Por ejemplo, que sé, el premio Nobel Alice Munro con Demasiada felicidad, que está publicado en Lumen. Es uno de los libros que a la gente que le guste el cuento, que le guste el relato, no puede dejar de leer. Es que yo creo que tiene un poco que ver. Tú aludías a esas razones de la inmediatez, pero a mí me parece que tiene más la culpa Alice Munro. Bueno, Alice Munro tiene mucha culpa de que seamos lectoras de relato, ¿no? O Catherine Mansfield con La fiesta en el jardín. Bueno, muchos autores latinoamericanos Sí, también. bueno, La maestra Carmen Martín Gaite, y de la actualidad, pues por ejemplo, es muy relatos José Ovejero o grandes relatistas en este momento, grandes relatistas. El año pasado, sí, Latinoamérica, que decías tú, Tela, Claro. no podemos olvidar, la tradición latinoamericana, Julio Cortázar, todos y cada uno de ellos, y en la actualidad, Mariana Enríquez con relatos que razón ahí en el terror, es una de las grandes escritoras mundialmente reconocidas, ahora mismo su maestría en el teatro, ¿no? Mucha gente nos dice, a mí me gustan más en sus relatos que en la novela. Bueno, los dos realmente, ¿no? Me parece muy buena. Es verdad que los relatos de Mariana Enríquez te trasladan a un universo en 3 fases, que es el poder que tiene. Otra latinoamericana que nos gusta muchísimo recomendar es Guadalupe Nettel, un libro de relatos que nos encanta, que se titula Los divagantes. Está publicado en Anagrama, son, creo que, si no recuerdo mal, 8 relatos. Se llaman Los divagantes porque habla de personas que están confrontando sus miedos. Hay en un relato, bueno, la historia de una Guadalupe con su padre, que se pasean y encuentran albatros perdidos, ¿no? En una zona del territorio. Estos albatros que están un poco perdidos porque no hay viento, se sienten totalmente fuera de su hábitat, se llaman divagantes, por ahí el título del libro, ¿no? Entonces, muy original, que no escribe con estereotipos de alguna manera, siempre la sientes como muy libre en la escritura. Los divagantes de Guadalupe Nettel, un anagrama muy recomendado para quien quiera leer relatos. El año pasado se puso como muy de actualidad para España este libro que tengo en la mano, que se titula No todo el mundo, de Marta Jiménez Serrano, una escritora bastante joven, madrileña. Mira qué ediciones, de verdad, Sexto iban las piso, editoriales sí. y ediciones. Sí, ¿no? Es una editorial que presenta lo que es una caja de libro que tengo muchas ganas de entrar en sus páginas. Son todos relatos que ocurren en la gran ciudad, en Madrid. Son historias sentimentales entre chicos y chicas. En este caso son todas relaciones como muy tradicionales en el sentido de que son hombres y mujeres, no se sale de ahí. Luego no son nada tradicionales en la manera de encontrarse, de vivirlas. Son muy actuales, donde ella aparece, pues eso, desde la forma de llegar hoy en día, la forma de afrontar el futuro, la precariedad laboral, con las inquietudes de las parejas de hoy. Es un libro que ha llegado a muchísimos, sigue llegando, y sobre todo en esta franja, que es después de 25 a 40 años, ¿no? Bueno, en esta franja también hay mucho lector, ¿no? De relatos, y sobre todo de los sentimentales. Sí. Estoy acordando también de la con sus También, piscinas claro, activas, Laura ¿no? Ferrero fue también una pionera ahí en donde relataba escenas, preocupaciones, vivencias de su generación, ¿no? Y ella lo ha hecho muy bonito también. Marta lo hace también muy interesante, llena de referencias culturales a los años que vivimos, tanto cinematográficas, musicales, bueno, pues lo que puede también de alguna manera unir a una pareja de esa edad Sí. que se encuentran tomando copas o que se encuentran haciendo un curso en la universidad o que se Claro. encuentran trabajando en el supermercado. O sea, puede pasar cualquiera de esas situaciones. Marta sabe profundizar muy bien, tocar muy bien lo que a todo el mundo le ocurre. Ha habido
gente que volvió a la librería después de leerlo y que nos decía, es que me he identificado tanto con estos relatos. Entonces, bueno, No todo el mundo de Marta Jiménez Serrano, que es un libro que sigue muy vivo y que seguimos recomendando y la gente sigue disfrutando. Y de ahí pasamos al que tenemos esta tarde. Home, que esta no tarde tiene... hay que falar somos moi fans de Marilar Alexandre. Falamos de Guadalupe Nettel, falamos de Marta Jiménez Serrano, son dúas xeracións diferentes, e Marilar, outra xeración de mulleres que fai uns relatos estupendos. Marilar Alexandre é hoxe en día unha das referencias na literatura galega, tamén a nivel de todo o país, non só para nós, sino que en toda España está traducida e moi celebrada. Foi Premio Nacional de Literatura con As malas mulleres e agora presenta este libro que en realidad é un libro que xa está publicado desde os anos 90 na editorial Galaxia, está tamén en castelán, Lobos nas illas. Aquí Marilar, a verdade é que fai unha recopilación de relatos moi xeniales, o sea, estamos falando de varias xeracións dunha familia que están de alguma maneira, son relatos que poderían construir unha novela. O sea, suceden na Isla de Lobeira, Costa da Morte, pero a Isla de Lobeira é imaginaria, está solamente na imaginación de Marilar, e son personaxes moi recoñecibles, e situacións moi recoñecibles. Por exemplo, primeiro, dirásme, non é tan recoñecible. Empeza a correr o rumor de que hai un lobo na illa. Bueno, pero o libro toca moito este machín, noso, ¿no? De que a veces as cousas vense a medias ou non se ven, non nos queremos ver mellor e empezamos a propagar un rumor, ¿no? Ou unhas sensacións. E entonces Marilar xoga con eso moito, co que vemos e non vemos, co que contamos e non contamos, coa memoria, coas relacións familiares, por suposto, o sea, e con unha casa que a familia está esperando a que morra unha matriarca, enterrala, para pechar esa casa, e esa casa tamén ten moito peso no libro. Entonces, bueno, esta tarde Marilar, en conversación con Pilar Pallarés, dúas grandes da literatura galega, falarán sobre esta obra da que eu non quero contar moito máis, solo animar a xente que ás 7 da tarde que se achegue, porque ademais escoitar a Marilar falar é unha maravilla sempre, porque é unha muller dunha gran talla intelectual, pero que fai todo como moi cercano, non? E tamén moi agarimoso. Entonces, o libro, a presentación di: non busquedes Lobeira nos mapas, que a deste libro non é ningunha das 10 ou 12 que neles figuran, antes pertence ao territorio da imaginación, no que tamén habitan os seus personaxes. Bueno, alá nos imos a Lobeira con Marilar Alexandre, editorial Galaxia, e Pilar Pallarés esta tarde, ás 7, e a ler relatos. Home, claro, gustame moito tamén ese traballo que facedes dende as librerías. Hai unha presentación en concreto, e como se forma, pois todo alrededor dela, mellor esa semana, eses 2 días antes, o que seña, e ao final sírvenos para moitísimo a vos e o resto, sí, non? porque a veces, si o libro de relatos faiche, neste caso, eu lín Os lobos nas illas, había moito tempo que o lera, parecerame unha gran obra. Eu creo que do mellor que ten Marilar Alexandre. Bueno, pois agora deronme ganas, claro, de volver a lelo para ver se as miñas sensacións eran as mesmas, pero onte falaba cunha compañeira que tamén o estivo lendo estes días, que non o lera, e estaba fascinada, decía, pero que calidade literaria. Entonces, bueno, sí que nos fai, ao mellor, pensar noutros libros de relatos que están na librería, sí, está, é verdade o que dis. O mellor trastocades un pouco porque dicides, este hai que poñelo, non ten diante das cousas. Claro, e que tantos libros que nos chegan, imagínate, dentro de nada, xa estamos no día do libro e xa está todo volcado, ¿no? Está todo nas mesas das librerías prácticamente. E claro, estamos xa dicindo, pero cales son este ano os libros dos Día do Libro? Agora esta semana pensamos que hai algúns que os temos claros, ¿no? Sí que xa son casi libros do ano, apostamos porque son libros do ano. Pero hai outros que se van como diste, como recolocando, non? Como que os lectores empezamos a falar con determinados lectores moi habituales deste libro do outro, e empezas a ler reseñas e empezas, a valoralo a veces de outra maneira, porque non nos dá tempo a ler todo, nada máis chegar, por favor, máis que querería, de seguro. Máis que quereríamos. O caso é que xa que mencionas eses grandes lectores, lectoras,
estaría moi ben un día que formaran parte do programa, non? Tamén. Bueno, non podemos agora decir un nome aquí, pero acabamos de cruzar con un que tía máis eu coñecemos, que é un gran lector que pasa polas librerías coruñesas, pola nosa tamén, e que estamos intentando animalo, pero bueno, podemos contar con outros, claro, e con outras. A xente di que sí, sabes? Cando lle dis, ves un día a radio a falar do que les? Sí, pero logo cando se vai chegando o momento, bueno, pero eu que vou a ter que contar? Pero esa perspectiva é importante tamén. Importantísima, claro, o que máis nos fai vivos, non? Nas librerías e na comunicación, escoitar tamén a xente, bueno, a que nos pode traer de volta, non? O retorno do libro que levou para casa. Claro, justamente. A nos eso danos moita vida. E na librería sí que sucede que se crean eses clubs de lectura improvisados, ¿no? Que estamos falando dun libro e de repente hai alguén por aí escoitando e que ten moito máis poder do que teño eu, que levo 1000 anos traballando cos libros. O sea, se eu che estou recomendando un libro a ti e de repente está David ou outra persona aí ao lado que non te coñece de nada e di, sí, esa é verdade, que xa o lín e que fantástico por isto, por outros aquí, a min encantou. Bueno, xa non hai fase dúbida. Moito máis caso sempre o outro lector que a libreira, porque parece que a libreira ten un interés especial en venderche ese libro ou algo, non? Non nos pasa... Porque vos coñecen. Porque nos coñecen e saben que a veces tamén facemos ao revés, que non deberíamos, pero isto tamén o quero contar. A veces quitamos algún libro das mans a alguén con quen temos confianza e decimos, ese non, aí non se gastan 20 euros. Pero o mellor tamén, ese non é para ti, non? Sí, ou simplemente é un infumable, que decimos, sabes? Simplemente non reúne nin a mínima profesionalidade que ten que ter un libro, sabes? Entonces tamén che dá, non sei que, o sea, todo o mundo ten que vivir, pero hai outra xente que o merece moito máis. Bueno, pois con eso quedámonos, porque Mari Lara e Xandre o merece ben, así que, bueno, esta tarde a partir das 7 na librería. Grazas, Esther. Moitas grazas a vos, bo día. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Abrimos la tienda de coches de ocasión en A Coruña. Más de 200 coches con el mejor precio garantizado. 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus. Nueva tienda en A Coruña, Rúa Galileo Galilei 23. Ahora 2 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra, quien bien te quiere, te hará viajar. Y estas ganas no se van. En 2024 todo el mundo estará en el Morriña Festival. No te pierdas una nueva edición del Festival del Verano en A Coruña con Aitana, Louis Tomlinson, Yandel, Nicky Nicole, Dani Fernández, Lala Love You, Senra, Dorian y muchos más. 26 y 27 de julio en A Coruña. Entradas a la venta en morriñafestival.com con el apoyo de los 40 Coruña. Recta final ya del Hoy por Hoy A Coruña. Tiempo de hablar de la generación Z. Tenemos a Carlos Maceiras ya con nosotros. Hola, Carlos, buenos días. Hola, Teba, ¿qué tal? Con un cisma por delante, el del fichaje de Broncano por parte de Radio Televisión Española y, bueno, y todo lo que ha suscitado, ¿no?
Madre mía, la que se ha liado en todas partes, en redes, en los temas relacionados con todos los órganos políticos de RTVE. Efectivamente, confirmamos que la Resistencia se va a RTVE a partir de septiembre. Por fin se ha hecho oficial, después de esta lucha de magnitudes bíblicas donde la subtrama nos lleva por recovecos de política española, por dinámicas sacadas de Juego de Tronos. Al final vamos a poder verificar que efectivamente Broncano va a estar en la televisión pública. Y esto ha levantado polémica de verdad por todas partes. Por un lado, en los órganos administrativos de RTVE, lo que decíamos antes, ese pequeño cisma, un vaivén muy difícil de entender, gente que va a las reuniones, gente que no va, vamos, parece sacado de Suits. A mí me parece todo esto que da para ser un par de episodios. Y luego, por otra parte, si alguien se atreve a meterse por Twitter, bajo su propio riesgo a que le caiga a lo mejor alguna bofetada así de lado, porque está muy caliente la cosa, también se le ha matado mucho polvo con referencia a la inversión que conlleva, ¿no? Vamos a recordar un poco. Se han firmado 2 temporadas con 1 año y medio de blindaje independientemente de cómo funciona la audiencia, para un total de 155 programas a 80.000 euros cada uno, para un total de 28 millones de euros por el fichaje de Broncano a RTVE. Lo que cuesta Te voy a decir Mbappé, algo un poco básicamente. boomer, pareces una de las azafatas del 1, 2, 3. Ya está, hasta aquí Gracias. mi intervención. Puedes Me lo seguir. voy a tomar como un elogio, porque Carlitos. fíjate, soy joven, pero yo eso lo he visto, ¿eh? Vale, es que es el mejor programa del mundo, hablando de la televisión. Ay, por favor, A ver David, si- no me a ver digas si que lo no. tenemos Bueno, cada uno también, con a ver sus si lo ficha gustos. alguien. Yo digo que lo de que Carlitos lo ha visto. Carlitos, pero pudo haber en una YouTube, grabación, ¿no? una En cosita, YouTube. ¿no, Claro, Carlos? en YouTube, sí, Claro. no, de momento no tengo una máquina del tiempo, yo creo que cuando nací ya no se emitía, 1, 2, No, 3. creo que no. Bueno, sigamos. Vamos a continuar con el tema que da mucho de sí. Precisamente esto ha sido lo que más polémica ha dado, ¿no? El dinero. En redes hay mucho debate encarnizado sobre si hay dinero para unas cosas y para otras no, si es propaganda encubierta porque Broncano siempre se ha mostrado más afín a los partidos de izquierdas, que si el programa de Bertín Osborne era más caro. Ya os digo que si queréis echar un vistazo a todos los argumentos que se esgrimen en las redes sociales, echad un vistazo a Twitter bajo vuestra propia responsabilidad. Por otra parte, una polémica que me parece muy interesante y vamos a poder ver todos en la tele abierta, que es que vamos a vivir la batalla épico medieval entre el hormiguero y el programa de Broncano. El telediario mismo de la 1, mitiquísimo, va a ver recortada su duración para competir en la misma franja horaria, el prime time, que lidera el monopolio de Pablo Motos. Lleva miles de años siendo el programa más visto y ahora precisamente RTVE intenta combatir contra ese, para conseguir también su espacio en el prime time con este programa de Broncano. ¿Y por qué lo llamamos programa de Broncano? Porque todo el mundo lo conoce bajo La Resistencia. Lo que pasa es que los rumores comentan que se le va a cambiar el nombre. Y esto, aparte del valor marketing y anecdótico que tiene, es lo que más preocupa a los espectadores y seguidores de este programa, ¿no? Al final, La Resistencia siempre se ha caracterizado por ser un programa un poco gamberro, desenfadado, tiene clips que son verdaderamente sacados Espérate, que de una está David, película que hoy surrealista. está loquísimo con esto. Tú Es que lo intervene. de un poco igual se queda corto. Un poco. Es ¿no? realmente surrealista, es muy gamberro, hay cada escena, Claro. recomiendo, hay recopilaciones en YouTube sobre los mejores momentos de La Resistencia y claro, mucha gente se cuestiona, ¿esto tiene espacio en la televisión pública? Esto creo que va a atentar un poco contra lo que hablaban antes, ¿no? De que existe un listado, unas normas estilísticas de RTVE que yo creo que en el estado actual de cómo se presenta La Resistencia no van a ser muy acordes. Con lo cual, lo que más teme la gente es precisamente ese cambio de formato, ¿no? Esa cosa que hace única a La Resistencia y que hace que esté tan alineada con gente joven, que es ese factor espontáneo, gamberro, natural, pues veremos que a lo mejor brilla por su ausencia tras este cambio hacia RTVE. Bueno, claro, a ver lo que pasa. Hay maneras también, ¿no? Cuando uno es espontáneo, pues a lo mejor, oye, eso sigue sucediendo y se buscarán la vida. Cuentan con un montón de recursos los que tiene Televisión Española, desde luego. Sí, veremos Broncano a ver cómo gestiona todo. No sabemos si vamos a seguir teniendo un live show. El cambio del nombre no sabemos hacia dónde va a ir. Además, Broncano también ha dicho que está dispuesto a tratar temas de política, que es una cosa que no se ha tratado tanto en La Resistencia, con lo cual ya sería un cambio a nivel de las bases del programa. Con lo cual, al final, es lo que más preocupa a la gente, ¿no? ¿Qué va a salir de aquí? Y eso puede afectar tanto a Broncano como a los espectadores, como a la propia Radio Televisión Española. Al final, hay un programa que efectivamente ahora está funcionando. Veremos cuántas piezas de ese Jenga enorme podemos tocar y que siga funcionando así. Carlos, y bueno, nos has hablado de entrar a Twitter bajo nuestra responsabilidad. Desde luego en la generación Z pues ya no entráis tanto por esto mismo. ¿Se comenta algo por TikTok o por las que utilicéis vosotros? Porque bueno, también sois televidentes o no sé cómo llamaros de La Resistencia, ¿no?
es muy curioso la manera de informarnos de los Z, ¿no? Los Z sí que vemos mucho, sí que se comenta mucho la resistencia, pero al final no lo vemos como un programa entero, lo solemos ver a través de clips, tanto en TikTok, ¿no? como, claro, tanto en TikTok como en Reels u otros programas y aplicaciones que tienen contenido vertical, que es lo que solemos llamar. Entonces, a la hora de informarte sobre estos temas, hay un montón de TikTokers y de gente que crea contenido vertical que se dedica a informar sobre esto. Con lo cual, sí, desde hace un tiempo, las feed, que es lo que llamamos, ¿no? Lo que sería las vídeos preparados para cada uno, ¿no? Que están personalizados a nuestros gustos, se han empezado a llenar de noticias hablando de cómo Broncano va a pasar a la televisión pública. Al final, el principal problema es también un poco las redes sociales, en el sentido de que la Resistencia tenía un perfil, o tiene un perfil de TikTok que funciona muy bien, que sigue mucha gente, porque es una manera muy fácil, muy rápida y muy amena de ver cuáles son los eventos más icónicos de cada programa, que no sabemos si va a seguir manteniéndose esto bajo la nueva dirección de RTV, ya que, pues, salvo alguna excepción, RTV a nivel estrategias de, ¿cómo decirlo?, redes sociales, no brillan tanto por la espontaneidad que tiene la Resistencia. Lo que pasa es que con esa manera de visualizar tampoco os podéis hacer una composición general de cómo es el programa, ¿no? Claro, realmente se sacan los mejores momentos, con lo cual es un poco como hacer un cribado de muchos momentos de entrevistas que no son tan interesantes y se omiten un poco. Pero sí es verdad que yo supongo que, por ejemplo, El Hormiguero siempre ha sido un programa que se ha visto íntegro, ¿no? El Hormiguero en clips no es tan frecuente, con lo cual a lo mejor se tiende cada vez un poco más hacia ello. Y una cosa por la que puede tener muchas ventajas Radio Televisión Española en este caso es si se publica este contenido íntegro en YouTube, ya que a día de hoy El Hormiguero solo se pueden encontrar pequeños fragmentos de las entrevistas en Bluetooth, o sea, en YouTube, pero si buscas un programa entero no lo puedes encontrar, a no ser que lo hagas a través de su propia plataforma. Y en el caso de RTV, como se ha visto con otros canales, como por ejemplo Clan, cuyas series están todas en YouTube, pues a lo mejor sí permite ganar mucha audiencia, sobre todo joven, a través de un público y un tráfico virtual. Bueno, yo creo que en ese sentido Radio Televisión Española lo está haciendo muy bien a través de su canal Play Z, ¿no? Sí, los canales de YouTube de Radio Televisión funcionan muy bien. Incluso en los diferentes canales, ¿eh? Tanto, ya comentaba antes el caso de Clan, estaba viendo ahora un fenómeno, que es que hay una nueva serie que es francesa, pero está protagonizada también, bueno, codirigida por parte española, que son serie de dibujos animados, que está íntegra en YouTube y lo está funcionando muy bien. Con lo cual, si esto le sumas... Muchas veces la facilidad para que un contenido funcione es que sea fácil acceso. YouTube lo tenemos todos descargados en nuestros móviles. No todos tenemos A3 Media Player, ni tenemos RTV a la carta, pero YouTube lo tenemos todos. Con lo cual, cuanto más fácil pongas a disposición a la gente de un contenido, más fácil será que este funcione. Y desde entonces, o sea, yo pienso que sin lugar a duda, sí es verdad que muy probablemente si este contenido se sube a YouTube, el de Broncano, funcione muy bien y se ponga en las listas de tendencias de YouTube inmediatamente. Carlos, muchísimas gracias por ofrecernos tu perspectiva. Vaya por delante que acabas de cometer un error de persona absolutamente mayorcísima, como podría serlo yo. Mezcla entre YouTube y Bluetooth. Me encanta. Bueno, Teba, ya, viste, es que me fui un poco... Adiós. Hasta el que viene, Carlos. Me lo recordarás siempre, Teba. Un pico enorme. Luego. Adiós. Nos marchamos ya, lo hacemos escuchando a Club del Río. Esta noche los tenéis en el Garufa. Mañana nos volvemos a encontrar. Gracias por estar ahí. Y duelen más los sueños que se rompen al despertar. Y me senté al borde de mi cama para ver que sigue allí. El cielo que deshizo mi soledad. Aquella vez me recorrió la espalda su sinceridad. Me recorrió la espalda su sinceridad. Me recorrió la espalda. Dentro de mí batallan sin descanso para ver quién quitará. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón.